Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a la sesión de bases de datos estratégicas para la implementación en la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, si tú eres estudiante, si eres docente, si eres bibliotecario, para todos los perfiles que estén dentro de una comunidad académica, esta información les va a ser de utilidad y una vez más, como en todas las sesiones que nosotros venimos manejando desde la semana pasada, es importante que ustedes sepan que mis sesiones son generales, es decir, si ustedes son de medicina, si son de ingeniería, si son de ciencias sociales, no van a tener ningún inconveniente ya que la información, perdón, que vamos a estar revisando el día de hoy va a ser de valor para cada una de las áreas del conocimiento. Una vez más, mi nombre es Tatiana Castro. Para aquellos que están entrando a la sesión, soy Customer Success Manager para la región de México y Costa Rica y voy a ser la persona que los va a acompañar el día de hoy. Bien, vamos a empezar. Primeras consideraciones, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Todas las dudas, preguntas y también las respuestas que vamos a tener el día de hoy, lo vamos a hacer por medio del Q&A de Zoom. Envíenlo por ahí, por favor, ya que les cancelé o por estos instantes, bloqueé la opción de chat para que la interacción sea mucho más fluida y también para que ustedes no pierdan una serie de recursos que les voy a estar enviando como ligas dentro del chat. Entonces, para preguntas, utilizar el Q&A. El paso a paso para descargar su certificado. Yo sé que para muchos es muy importante validar estas horas que nos acompañan aquí en el Sevier virtual. Se les hará llegar posterior a la sesión del día de hoy. También les voy a compartir la liga y el código al finalizar la sesión para que ustedes tengan esta información presente. Entonces, sí, vamos a entregar certificado, no se preocupen, como todas las sesiones del Sevier, solo que lo vamos a hacer al finalizar o en un correo de seguimiento. Ya con eso nos vamos a nuestra sesión y también, como en la sesión pasada, para aquellos que nos pudieron acompañar, lo dividimos en cuatro grandes fases. Estas cuatro grandes fases inician con la estrategia de búsqueda de mi investigación. Yo sé que muy seguramente muchos de ustedes ya conocen cómo realizar una estrategia de búsqueda, pero es importante que entendamos siempre la teoría para irnos a la práctica, ¿sí? Entonces, dentro del entendimiento de la teoría, vamos a ver una serie de operadores que nos van a ayudar y herramientas que nos van a apoyar para generar una estructura adecuada de mi estrategia de búsqueda. Seguido de eso, ya nos vamos a la sazón de meternos dentro de las bases de datos y vamos a enfocar esa navegación en el descubrimiento de mi área del conocimiento. Soy bibliotecólogo, soy ingeniero, quiero conocer qué está pasando dentro de mi área el día de hoy y por ello nos vamos a enfocar sobre todo a estrategias de búsqueda para el desarrollo de mi estado del arte. Recordemos que el estado del arte es toda la información actualizada que yo tengo sobre mi temática de interés. Pero cuando hablamos de marco teórico, estamos hablando de las bases teóricas, valga la redundancia, sobre esa temática que yo estoy investigando. Seguido de eso, vamos a ver un poquito de creación de la bibliografía base. Todos debemos tener una bibliografía base, todos tenemos un autor que nos encanta y que siempre estamos citando en nuestros día a día o en el almuerzo con nuestros colegas. Y finalmente vamos a hablar de colaboración, porque ciencia que no se publica es ciencia que no se conoce. Entonces, ahí es donde vamos a dividir estas cuatro grandes etapas dentro de la sesión. Al finalizar cada una de las etapas, les voy a abrir el chat para que hagamos una serie de preguntas y respuestas en vivo y en directo. Bueno, vamos a empezar con las estrategias de búsqueda. El coco de los estudiantes a veces, y me permito decirlo, recuerden que tienen la opción de levantar la manita dentro de Zoom, pero muchas veces llegan estudiantes, a veces hasta personas que estamos ya en maestría y doctorado que decimos, uy, yo no encontré nada. Eso no existe, ¿cierto? O, profe, eso que usted dejó como que no existe. Yo no encontré nada, no hay nada actualizado. Levante la manita que el docente o aquel estudiante que le ha pasado este tipo de situaciones lo pueden hacer por medio de Zoom, justamente porque es algo que nos pasa en la vida real. Y lo que vamos a hacer en esta sección es la estructura de una estrategia concreta, ¿sí?
A veces nos pasa, y justamente también haciendo este tipo de talleres, me traían una estrategia de búsqueda que era literalmente la pregunta completa, copiábamos y pegábamos en los navegadores y pues me salían millones y millones y millones de resultados. ¿En qué momento de la vida nosotros vamos a revisar toda esa información? Es imposible. ¿Qué vamos a evitar al generar una estrategia de búsqueda? Vamos a evitar el ruido informacional. Cuando hablamos de ruido informacional es que yo estoy haciendo una pregunta y me sale información de medicina, pero es que yo soy bibliotecólogo. A menos de que yo trabaje en una biblioteca de medicina, eso tendría algún sentido. Pero si no, entonces, ¿cómo puedo ir eliminando ese ruido dentro de los resultados para ahorrar tiempo, pero también para generar información de calidad? Preguntas comunes, y como ustedes saben, a mí me gusta que ustedes asocien esta información con su, vamos a decir, con su ciclo de investigación común. Entonces, no encuentro lo que me preguntaron en mi asignatura. ¿Será que no existe? ¿Será que de pronto yo no estoy buscando bien? Algo que es muy importante y una premisa que me gustaría que ustedes se llevaran el día de hoy es no necesariamente como yo lo pienso, lo están publicando, ¿sí? Entonces, de pronto uno tiene una idea, tiene una temática, pero resulta que esa idea y esa temática no me está llevando a la información. ¿Será que sí es así como lo están publicando o de pronto debo normalizar esa pregunta? Más adelante vamos a hablar de eso. ¿A quién me dirijo, perdón, para conocer el acceso a las bases de datos? Hablábamos en algún momento de los deberes como investigador, como docente, como estudiante de primer semestre, maestrías y doctorados. Para mí es supremamente importante que después de estas sesiones que yo estoy teniendo, que son enfocadas en la academia, yo diga, ay, bueno, sí, ya sé qué bases de datos utilizar, pero necesito mi acceso desde la biblioteca de mi universidad para que yo no tenga esta frustración de, ay, no, pues es que me están cobrando estos PDFs, ¿cierto? Entonces aquí viene a ser muy importante que ustedes identifiquen sus accesos remotos a las bases de datos de su biblioteca. ¿Cómo puedo generar una estrategia efectiva de búsqueda? ¿Cómo nosotros vamos a generar estas buenas prácticas que se vayan convirtiendo de alguna manera en el Padre Nuestro en el momento de buscar información? Vamos a ver un poquito de eso. Espero de alguna manera que estas herramientas les ayuden y me permití empezar con esta diapositiva. Cuando yo les decía, no necesariamente como yo lo busco o como yo lo estoy pensando, lo han publicado, es porque a veces nosotros, como el señor que está en este momento en pantalla, le están preguntando por qué está buscando ahí su billetera o su cartera, como decimos aquí en México. Y él dice, bueno, pues es que aquí no la perdí, pero aquí estoy buscando porque aquí está la luz. Aquí es donde yo veo. Ah, bueno, pero hay infinidad de lugares en los que usted ahorita no tiene la luz, pero que probablemente usted pudo haber perdido su cartera, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando es muy importante, ahí es cuando es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de abrir de alguna manera su mente y no quedarse con Wikipedia, con Google Scholar, que ojo, yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que esas son fuentes referenciales terciarias que nos van a llevar a las fuentes primarias. Entonces aquí es donde vamos a empezar a navegar en este mundo llamado información, pero sí es muy importante que nosotros sepamos que no es lo mismo buscar en español que buscar en inglés, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí vamos a empezar a revisar esta información. Y para llegar a ese punto, por supuesto, es importante que hablemos de lo siguiente y son los lenguajes controlados. Cuando yo hablo con mi mamá y le digo, me duele la cabeza, ah, bueno, pues mamá me duele la cabeza y me va a dar un remedio casero, ¿verdad? Pero cuando yo estoy dentro de la academia, yo no hablo el lenguaje natural, que es mucho del lenguaje que están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Sino que hablo un lenguaje normalizado, un lenguaje que yo comparto con mi comunidad académica, un lenguaje que de alguna manera ya tuvo una revisión y tiene una historia dentro de mi área del conocimiento. Entonces yo ya no le digo al doctor, es que
me duele la cabeza y el doctor al traducirlo dice cefalea o migraña, ¿sí? Ya utiliza una terminología médica, muchos médicos de pronto me van a corregir en este momento con esta terminología, pero de eso se trata la normalización, porque no como yo lo estoy pensando y verbalizando necesariamente fue publicado o fue solucionada esa pregunta de investigación que yo tengo, ¿sí? Entonces vamos a identificar también que hay diferentes tipos de lenguajes controlados. Entonces aquí vamos a utilizar mucho esto de levantar la manita y quisiera preguntarle a los asistentes si conocen un lenguaje controlado de su área del conocimiento actualmente. 30 segunditos para las personas que conocen o si va a ser la primera vez. Ok. Bueno, entonces, para las estrategias de búsqueda y para los lenguajes controlados es importante que ustedes vayan identificando lo siguiente. Vamos a tener esta primera herramienta del Sevier llamada Topic Pages, ¿sí? Como les decía, hay diferentes tipos de lenguajes controlados. Este es un listado de términos, un índice, ¿sí? Aquí no hay como tal una exhaustividad en el término, es decir, vamos a tener lenguajes controlados como este, que nada más me va a traer el término y la definición. Y eso es justamente lo que yo necesito porque yo necesito de alguna manera saber si ese término realmente es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Dentro de Topic Pages tenemos más de 24 áreas del conocimiento, diferentes términos indexados y estos términos indexados vienen de capítulos de libros y revistas indexadas, perdón, disponibles dentro de Science Direct, ¿sí? Todos estos términos ya nos dicen una primera cosa, y es que uno, son términos indexados dentro de los artículos, entonces yo los puedo utilizar como palabras clave para mi artículo de publicación. Segundo, ya son unos términos que están revisados por una comunidad académica, porque por lo general las revistas que están disponibles dentro de Science Direct tienen un comité editorial, es decir, una revisión por pares, revisión doble ciego, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que este lenguaje controlado de alguna manera me ayude a mí para el contexto de mi pregunta, ¿sí? Entonces ahí eso es supremamente importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Esta es una herramienta gratuita que yo puedo compartir con mis colegas, que lo puedo estar utilizando todo el tiempo. Y nada más denme un segundo porque aquí estoy viendo bastantes preguntas. Ok, seguido de eso, yo estoy navegando en Topic Pages y esto tiene una finalidad que la vamos a ir viendo más adelante. En Topic Pages yo voy a poder identificar mi término general, pero también términos específicos o términos relacionados. Es decir, bueno, yo lo pensé de esta manera, pero hay otros posibles términos que me pueden ayudar justamente a encontrar la información que yo estoy buscando. Vamos a jugar más adelante con esto de los términos relacionados, pero es importante que ustedes tengan eso en cuenta, ¿sí? ¿Qué más podemos identificar dentro de Topic Pages? Vamos a poder identificar una fuente, ¿sí? Por eso Topic Pages es una fuente terciaria, porque me va a llevar a la fuente primaria, que puede ser un libro para mi marco teórico, que puede ser una revista para mi estado del arte, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a identificar justamente también recursos y bibliografía que puede llegar a ser de ayuda. Esto en el caso de Topic Pages, él tiene una navegación hipermedial de hipertexto, en donde yo le pico aquí, le pico allá y me va a llevar a la información que en su momento para mí puede llegar a ser referencial o primaria. Listo. Pero Topic Pages no es el único recurso que nosotros vamos a tener disponible para, de alguna manera, normalizar mi estrategia de búsqueda. Recordemos, bueno, y aquí ya me mandó al capítulo, o en este caso me mandó al artículo. Hay otros lenguajes controlados que yo puedo utilizar y aquí me detengo para algo. Por favor, levante la manita las personas que han buscado en Google por un artículo y le salen millones y millones de resultados, pero millones y millones de resultados. Que uno tiene que entregar la tarea mañana y empieza a llorar porque no puede encontrar la información por dejarlo a último momento. Ok, les han salido millones y millones de resultados.
Esto que estamos viendo en este momento sirve para las herramientas del Sevier, pero también les va a servir para cualquier motor de búsqueda. Entonces, por eso quería que viéramos primero la teoría, porque esto les va a funcionar para absolutamente todo, incluso para Google Scholar, ¿sí? Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, el tesauro de la UNESCO. Este tesauro tiene una exhaustividad en la revisión del término. ¿Y a qué me refiero con eso? En Topic Pages solo veíamos el listado de los términos y las definiciones. En el tesauro de la UNESCO yo veo una jerarquía del término. Es decir, que las personas que revisaron este lenguaje controlado identificaron términos relacionados, términos generales, términos específicos. ¿Sí? Ah, bueno, es que de pronto yo me tengo que regresar a lo general porque en lo específico no estoy encontrando la información que yo necesito. Bueno, aquí tú puedes identificar la jerarquía de esos términos y también la traducción. Eso nos ayuda muchísimo en el momento de publicar para seleccionar mis palabras clave, ¿sí? Entonces, por favor, tengan en cuenta que el tesauro de la UNESCO también es multidisciplinar. Entonces, ya vimos dos herramientas que nos apoya a todas las personas que estamos en la sesión del día de hoy. Science Direct Topic Pages del Sevier, el tesauro de la UNESCO como herramientas multidisciplinarias, pero también hay herramientas específicas, hay herramientas especializadas que se enfocan en diferentes áreas del conocimiento, como también puede llegar a ser el MESH, ¿sí? Cuando yo utilizo MESH, puedo identificar una serie de términos específicamente para medicina. Por ejemplo, no sé si me acompaña alguien de medicina en la sesión del día de hoy, pero creo que esto no es una herramienta que vayan a desconocer. Justamente el MESH es un tesauro también, es decir, tiene una exhaustividad en la evaluación del término y les va a traer a ustedes términos relacionados, términos específicos, con los cuales nosotros vamos a poder generar nuestra estructura o nuestra estrategia de búsqueda, ¿sí? Hasta el momento no veo ninguna pregunta. Perfecto. Más adelante, cuando se vaya terminando este apartado, lo vamos a revisar. Y entonces aquí empezamos con la parte sabrosa de la teoría, ¿cierto? No sé si tengan papel y lápiz, pero justamente aquí es cuando nosotros empezamos de venir a revisar todos mis términos de, bueno, ya sé que no tengo, que para mi estado del arte tengo que hacer una selección de términos específicos, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a entender los famosísimos y llamados operadores booleanos. Recordemos que los operadores booleanos son estos conectores que van a evitar que yo ponga una frase completa dentro de mi buscador o dentro de mi motor de búsqueda. Cuando hablamos de operadores booleanos y para el ejercicio, en este caso del día de hoy, vamos a hablar del estado del arte, ¿sí? ¿Cuál es una pregunta de estado del arte? Vamos a identificar las publicaciones relacionadas a plastificantes ecológicos durante los últimos 5 años, ¿sí? ¿En qué momento de la vida yo empiezo a escuchar esas preguntas? Cuando me llega la tesis, cuando tengo que hacer un artículo de revisión, cuando tengo que convertir mi tesis en un artículo. Entonces tengo que hacer una evaluación nuevamente del estado del arte de mi tesis porque voy a actualizar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar eso como ejemplo. Dentro de los 3 primeros operadores booleanos, vamos a empezar con el operador booleano AND, con el cual nosotros vamos a combinar los términos. Entonces, vamos a transformar esta estrategia de búsqueda para mi estado del arte, que pasó de ser una frase de más de 7 palabras a 3 grandes características: plastificantes y bioplastificantes, ¿sí? Este como ejemplo. ¿Por qué se los comento y por qué está en inglés? Siempre nos preguntan, es que hay mucha información en español. Bueno, el principal idioma en el que se está publicando la ciencia es en inglés, ¿sí? Si ustedes quieren tener, y piénsenlo a futuro, ¿sí? Si yo quiero publicar un artículo y lo publico en inglés, una persona de Alemania va a poder leerme, ¿sí? Una persona que hable portugués me va a poder leer, un investigador, porque pues tenemos esto en común que es hablamos inglés, ¿sí? Entonces no es una imposición, no significa que ustedes no puedan publicar en español, pero entonces ahí ustedes están limitando de alguna manera
a sus lectores. También porque puede que su investigación, y me pasó con una investigadora en Guatemala, perdón, esta investigadora publicó una investigación relacionada a cómo evitar los derrumbes en zonas precarias. Y bueno, esa información la empezaron a utilizar en diferentes países. Lo publicamos en inglés, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque, ay, no lo puedo buscar en español. Sí, por supuesto, lo puedes buscar en español, pero recuerda que hay tres grandes también atributos, perdón, dentro de tu artículo. Título, resumen y palabras clave. Eso siempre viene en español e inglés. Entonces, así tú busques en inglés, muy seguramente vas a encontrar información también en español. Ya con esto vamos a utilizar la combinación de términos. Plastificantes y bioplastificantes. Entonces, ¿cómo se combina esto? Término uno y le sumo el término número 2. Aquí yo estoy limitando mi búsqueda y mis resultados se van a disminuir porque le estoy poniendo un condicional, ¿sí? Ah, pero resulta que es que son sinónimos. Es decir, de pronto no encuentre por plastificantes, pero de pronto sí va a encontrar por bioplastificantes. Entonces, término uno or término 2 o término, perdón, 1.1, ¿sí? Pero recuerdan que hablábamos de este ruido informacional. Resulta que estoy buscando sobre plastificantes y me sale algo de una operación de ojo. Vamos a eliminar todo lo de medicina. Término uno, not medicina, y se me van a borrar todos esos artículos que contengan la palabra medicina dentro de mi estrategia de búsqueda, ¿sí? Cuando yo hago toda esa combinación de términos, que ya utilizamos nuestros lenguajes controlados, que ya sé cuál es el uso de los operadores booleanos, voy a pasar de tener esas tres pequeñas palabritas a tener esta estrategia de búsqueda plastificantes o bioplastificantes, ¿sí? Cuando yo ya tengo esa estrategia, adicionalmente ya voy a tener una serie de filtros, como por ejemplo los años en los cuales esa información tiene que estar publicada. ¿Por qué? Porque de pronto, no sé, levante la manita quien está trabajando con patentes. Resulta que cuando yo estoy trabajando con alguna patente, voy a necesitar información actualizada de no más de los 3 años en los cuales fue publicado. Entonces, ese tipo de estrategias de búsqueda son las que nos van a estar funcionando, ¿sí? Entonces, plastificantes o bioplastificantes. Entonces, aquí ya es cuando empezamos a jugar con las estrategias de búsqueda. Pero yo les traigo un regalo el día de hoy, ya porque ya entendimos la teoría, entonces les voy a mostrar lo siguiente. Ustedes en mi pantalla están viendo un Excel que si han estado con nosotros desde hace un par de años, identificaron que tenemos esta pequeña matriz para la creación de estrategias de búsqueda, ¿sí? En esa pequeña matriz de estrategias de búsqueda vamos a poner nuestros términos principales y vamos a utilizar para ello topic pages. Entonces me voy a ir acá. Vamos a utilizar topic pages. A mí me gusta esta palabra, teaching and learning, y vamos a empezar a combinar la información, ¿sí? Entre eso vamos a identificar los términos relacionados. Términos relacionados, aquí vamos a tener información, compartir información, experiencias de aprendizaje y learning. Bueno, ahí vamos a tener una serie de términos a utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este archivito? Yo voy a poner Teaching and Learning dentro de mi primer término. Recordemos siempre utilizar comillas cuando son términos compuestos. Ya tengo Teaching and Learning dentro de mi base, pero en la segunda opción nos está diciendo, bueno, vamos a buscar ahora los sinónimos o lo que nosotros llamamos los términos relacionados. Bueno, Teaching and Learning, pero yo lo voy a poner acá en e-learning, que era el término que estábamos trabajando.
Pero para teaching and learning hay otros términos. Entonces vamos a trabajar con esto y yo quiero utilizar information literacy. Bueno, entonces ya tengo acá un primer sinónimo. Entonces, teaching and learning or information literacy, ahí se me estaba olvidando mis comillas, and y learn. Entonces, ya de manera automática, este archivito me está generando mi estrategia de búsqueda, pero ojo, bueno, pues ya nos hizo la tarea. Yo tenía que, no nos hizo la tarea solito. Yo tuve que hacer un análisis previo, tener mi estrategia, mi pregunta de investigación, generar mis palabras clave para llegar a este punto. Entonces, él ya de manera automática me está mandando mi estrategia de búsqueda en donde yo nada más voy a copiar y voy a pegar esta información, ¿sí? Dentro de las bases de datos donde yo quiera revisar. Y bueno, si por ejemplo yo quiero eliminar palabras, entonces hablábamos de medicina, entonces aquí vamos a sumar medicina y va a agregar not a mi búsqueda, ¿sí? Entonces, así se vería mi estrategia, ya saben, pues las también entre paréntesis para que no se nos vayan a combinar los operadores booleanos, pero en esencia desde que yo vaya entendiendo qué es un operador booleano, cómo seleccionar mis palabras clave, aquí ya puedo tener mi estrategia de búsqueda, misma que yo puedo utilizar, por ejemplo, en Science Direct. Ay, que se me está moviendo aquí, denme un segundo. Tengan mucho cuidado con los espacios porque el Excel siempre me manda espacios, entonces eliminen esos espacios antes. Vamos a hacer esta búsqueda y me salen 20.544 resultados. Ojo, no hemos terminado ahí, ¿sí? Hicimos una estrategia de búsqueda que necesitamos que sea del 2019 de los últimos 5 años al día de hoy, que ya sería 2020 realmente. Ahí se nos fue la vida. Listo. Entonces, 4.451 resultados. Ya pasamos de tener millones y millones y millones de resultados a algo todavía un poco abrumador, pero mucho más digerible, ya con una estrategia de búsqueda en un planteamiento general. Y así es como desde mi aula, desde yo como estudiante de primer semestre, de maestría, de doctorado, voy a poder implementar estas estrategias de búsqueda para acotar. Siempre en las investigaciones ustedes tienen que tener algo en cuenta y es acoten, porque si no acotan se les puede ir la vida evaluando o investigando información que de pronto ya se va a actualizar o que recordemos también que depende mucho del área del conocimiento, no es lo mismo ciencias sociales que medicina, pero revisen esta información con un tiempo determinado para que su estado del arte sea mucho más fácil de evaluar y de generar dentro de sus investigaciones. Entonces, ese es el ejemplo de nuestra primera sección relacionada al desarrollo de mis estrategias de búsqueda. Ahora sí, voy a compartir la información que estamos viendo en este momento con ustedes por medio del chat. Pero antes de eso, quisiera ver las preguntas que tenemos hasta el momento. Mm, exacto. Sí, Diana pregunta, si yo tengo más o menos lo que quiero expresar, pero no tengo la palabra precisa, ¿puedo buscar en algún tesauro? Sí, puedes buscar en algún tesauro, pero es muy importante que tú identifiques dentro de las temáticas generales, irte después a las temáticas específicas, pero sí es importante que tú, desde tu experiencia, desde tus temas de interés, puedas ir identificando qué es lo que quisieras, pues en este caso, investigar para pues también así ir acotando e ir identificando las palabras clave que quieres utilizar en tus estrategias de búsqueda. Ok, bueno, pues hasta el momento creo que esas son todas las preguntas sobre las sesiones y ya les voy a compartir justamente el formato que estoy utilizando para este primer ejercicio.
que creo que aquí ya lo van a tener. Muy bien, entonces lo voy a estar compartiendo durante toda la sesión, pero aquí van a poder identificar topic pages, UNESCO y estrategias de búsqueda. Toda esa información que vimos hace un momento la van a poder descargar de estas fuentes de información o pues finalmente son las herramientas que yo quiero que ustedes se vayan quedando. ¿Cuál es mi consejo? Siempre utilicen bookmarks, vayan guardando esa información que de pronto están viendo en estos cursos del Sevier para que no se les vaya a perder más adelante. En todo caso, también se los dejo en la página de descarga del certificado del día de hoy. Listo. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, nos seguimos. Ah, por aquí sí veo más preguntas. Los buscadores. Sí, Marisol, todos los buscadores utilizan términos relacionados para generar algoritmos de búsqueda. Lo que es importante es que tú hagas bien la combinación y también pues hagas uso de los paréntesis para separar los términos que quieres ir combinando. Por eso nos podemos quedar una hora entera haciendo estrategias de búsqueda, no tenemos el tiempo, pero por eso les traigo también este archivo con el cual ustedes van a poder nada más copiar y pegar, teniendo la conciencia de saber de manera muy clara cuáles son los términos que van a utilizar dentro de la búsqueda. Por supuesto, maestra Andrea, usted puede compartir esta información. Recordemos que todo lo que estamos viendo el día de hoy, pues tiene una versión gratuita, pero si ustedes están en instituciones que tienen suscripción con nosotros, van a poder justamente también ver esta información dentro de las bases de datos del Sevier. Entonces, sí, por supuesto, pueden compartir esta información sin ningún problema. Va a quedar abierto, yo voy a estar nada más vigilando que nadie haga ediciones al archivo, ya que es un archivo original y con copyright del Sevier, pero sí, por supuesto, pueden utilizarlo dentro de sus aulas. Ese es justamente el objetivo de la sesión del día de hoy. Muy bien, creación de mi bibliografía base. Esto porque es importante y aquí por favor levanten, voy a abrir nada más el chat por si quieren hacer algún comentario, pero específicamente aquí les quiero preguntar lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha publicado o está interesado en publicar este año dentro de una revista indexada y que sea una revista con revisión? Con revisión, recordemos que hay N cantidad de revisiones. Doble ciego, con colegas, etcétera, ¿no? Eso lo veremos en una sesión de este ciclo. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces. También quisiera preguntarles si ustedes actualmente tienen una bibliografía base. Y cuando hablamos de bibliografía base, hablamos de ese libro viejito que uno tiene en la biblioteca de su casa y es ese libro que uno, así se mueva de país, uno se lo lleva. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que uno tiene un libro que es como la Biblia de uno? Entonces, uno quiere adoctrinar a todo el mundo y uno quiere que todo el mundo lea ese libro. Esa a veces puede llegar a ser su bibliografía base, ¿no? Esa bibliografía que nosotros vamos a utilizar durante nuestra carrera como profesionales, durante nuestra carrera como investigadores, pero también esa bibliografía base se puede transformar. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan. ¿Por qué mi bibliografía base se puede transformar? Porque tengo otra temática de interés, porque estoy en un grupo con unos colegas haciendo un artículo de investigación y porque finalmente voy a postular mi manuscrito y los editores van a necesitar el listado de mi bibliografía base, ¿sí? Entonces, eso para las personas que quieren publicar. Bueno, entonces justamente aquí ya estuvimos interactuando un ratito por el chat. Más adelante vuelvo a abrir el chat para que sigamos aquí en nuestra sesión de preguntas. Voy a volver a compartir las ligas para que no se les vayan a perder. Aquí están. Y vamos a empezar con esta segunda parte de nuestra sesión. Preguntas comunes para generar la bibliografía base. Tengo una revista de interés y me gustaría que me llegaran notificaciones. Eso es importantísimo para el estado del arte. Levante la mano el que conozca una revista, ojalá del Sevier, ¿verdad? Pero si no, no importa. Una revista que ustedes sigan actualmente y les lleguen notificaciones, porque es una revista especializada en bibliotecología.
porque es una revista especializada en aprendizaje, en estrategias de aprendizaje para actualizar en mi aula, etcétera. Es importante que ustedes vayan identificando este tipo de revistas en las que también ustedes pudiesen publicar en algún momento. Resulta que mi tiempo es limitado. Yo soy persona que está haciendo su tesis y resulta que me pidieron la bibliografía base de mi tesis y me la pidieron para dentro de una semana y yo me fui de pachanga en Semana Santa y resulta que es domingo 8 de la noche y necesito generar bibliografía base. ¿Qué hago? Bueno, uno, no hagan eso, no se vayan de pachanga, si tienen que hacer su tesis, por favor, háganla, pero es importantísimo que ustedes tengan una herramienta en la que puedan ir guardando cada artículo que van leyendo, cada capítulo que van consultando. ¿Cómo identificar autores destacados de mi área? Eso también es importante para la creación de la bibliografía base. Y aquí les pregunto y levanten la manita aquellos que conocen un autor destacado de su área. Dice, ay, a mí me gustaría ser como este señor, me gustaría publicar tanto como este señor o esta señora. Vi a las mujeres que publicaron en ciencia, que hace poquito fue el Día de las Mujeres en la Ciencia. Entonces, me gustaría llegar a ese punto, ¿no? Entonces, es importante que yo tenga un autor. Eso es como el chisme en Facebook y en Instagram, pero a nivel ciencia. ¿Cómo puedo compartir con mis estudiantes, colegas, con todas estas personas con las que yo estoy trabajando también a nivel internacional? No se cierren, hagan amigos y si se les dificulta, no se preocupen que siempre hay alguien que piensa igual que uno en el mundo y a veces uno lo encuentra en el lugar y en el país menos esperado. Entonces, eso es importante que ustedes vayan generando conexiones, muchas, muchas conexiones dentro de su área del conocimiento. Entonces aquí les puse un ejemplo. Como ustedes saben, a mí me gusta siempre ser muy trágica. Y bueno, llegó la creación de mi bibliografía, tengo que presentar el currículo del semestre hoy, lo tengo que subir a mi plataforma de la institución porque mis estudiantes se tienen que inscribir a mi clase. No sé si a alguno le ha pasado, levante la manita. Si a alguno le ha pasado que tiene que subir a la plataforma la bibliografía, soy profesor, tenía que preparar mi clase, pero también tengo que hacer lo administrativo, entonces tengo que preparar mi currículo hoy. Pero también tenemos a esos tesistas, levante la manito los tesistas que luego están sufriendo porque resulta que yo no la tenía que hacer en APA. Resulta que para mi institución es Vancouver, es MLA. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo ya lo hice y son 150 referencias que tengo que cambiar de citación. Entonces, cuando pasa eso, si les ha pasado, que es una triste historia, pues todos nos vemos como el perrito, ¿no? Todos nos vemos asustados y en medio de una guerra que no sabemos cómo batallar en medio de eso. Pero no se preocupen que justamente para eso estamos el día de hoy. Para la creación de la bibliografía, recuerden que las bases de datos, en este caso las bases de datos del Sevier que nosotros vamos a estar utilizando, van a ser específicamente Science Direct, Scopus y Mendeley. ¿Mm? Science Direct es mi plataforma de texto completo, pero Scopus es mi plataforma para revisión de qué es lo que se está publicando en mi área, qué existe dentro de mi área del conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a copiar justamente esa estrategia de búsqueda que yo utilicé en algún momento, que la tengo por aquí ya anotadita. Recuerden, por favor, eliminar espacios. Bueno, ya yo fui alguna vez en una capacitación donde una señora me habló de operadores booleanos y palabras clave, ya hice mi combinación, ahora sí me voy a ir a las bases de datos. Ya tengo mi estrategia de búsqueda, recordemos que Scopus es una herramienta referencial con más de 7.000 editoriales disponibles, en donde yo voy a poder buscar documentos, eh, autores por área del conocimiento y también instituciones. Ahora sí, para los que nos acompañaron en la sesión pasada y aquellos que no, ¿ustedes sí sabían que su institución seguramente tiene un perfil en Scopus? Aquí voy a abrir el chat porque esta pregunta me parece muy importante. ¿Ustedes sabían que su institución seguramente tiene un perfil dentro de Scopus? Muy bien. Ay, hay muchos de mi sesión pasada. Me alegra mucho. Entonces,
bueno, y ahora la pregunta es, ¿ya fueron a chismosear el perfil? Porque una cosa es decir que sí sé, pero otra cosa es irse a chismosear el perfil. Ah, ok, ok. Muy importante. Eso es como la cédula en Colombia, pero aquí es la INE en México. Entonces, tienen que ir a chismosear. Un día de estos que no tengan nada que hacer, un domingo, se dañó Netflix, no tengo suscripción activa. Ah, bueno, pues me voy a meter a Scopus a ver mi perfil institucional, ¿verdad? Entonces, eso es importante, tarea para el fin de semana, porque la otra semana les voy a volver a preguntar. Muy bien. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque también vamos a poder identificar que está publicando mi institución, ¿cierto? Y también, parte superior derecha de la pantalla, vamos a encontrar sources, que en la sesión que vamos a tener la siguiente semana lo vamos a ver con mayor detalle, pero es las revistas, ¿sí? Ay, es que vi una revista en la que quiero publicar, pero no sé si está indexada. Entonces quiero identificar si esa revista está indexada. Esa es una opción que también está para todo público. Es la única opción disponible para todo público dentro de Scopus, pero la mayoría de ustedes que nos acompañan en esta sesión tienen acceso a la versión completa. Entonces, muy bien, estamos aquí, vamos a realizar nuestra estrategia de búsqueda. Voy a volver a cerrar el chat nada más para que no se les vayan a perder los links que hemos estado revisando. Y aquí están, una vez más. Aquí están una vez más los links. Algo pasó. Vamos a quedarnos. No, espera. Algo pasó, pero no se preocupen. Vamos a hacer esta pequeña. Muy bien. Entonces tenemos esta estrategia de búsqueda. Si no me encuentra por un término, búsqueme por este otro término. Y vamos a identificar una serie de listados referenciales, pero algo que a mí me parece maravilloso de Scopus es justamente identificar bibliografía, ¿sí? Pero ya nos vamos para allá. Solamente quería mostrarles dentro de la opción de documentos en Scopus cómo podemos tener estos resultados. Más adelante vamos a ver un poquito más de esta información. Pero recuerdan que yo les comentaba sobre ese libro viejito, ese libro que yo amo y adoro, pero ese libro no está en ninguna base de datos. Ese es un libro de mi biblioteca, pero necesito la referencia. ¿Les ha pasado? Y que muy seguramente a veces uno la hace de manera manual. Entonces aquí les tengo otra herramienta que para mí es muy funcional en esos casos, pero también tiene algo muy bonito y se llama WordCat. WordCat es una plataforma, es un catálogo mundial con el cual yo voy a poder buscar, diferentes libros, pero adicional me va a mostrar dentro de mi localización, bueno, eso también da un poquito de miedo, qué libros o qué bibliotecas tienen disponible ese libro y yo puedo ir a pedirlo prestado, ¿sí? Entonces estábamos hablando de un libro la semana pasada, yo voy a poner este ejemplo, ay, se me fue mal escrito, lo peor es que alguien lo catalogó mal. Entonces tengo este libro, que es un libro con el que yo estoy trabajando para mi artículo. Entonces, bueno, aquí hay una compilación. Entonces, aquí yo voy a poder también pasarlo a mi Mendeley y voy a poder enviar esta información, pero aquí en Ciudad de México me salen también las bibliotecas donde puede llegar a estar este libro, ¿sí? Por supuesto, ustedes saben, tienen acceso a Science Direct, que es de libros y revistas. Ya vimos cómo nosotros podemos ingresar y esta es nuestra plataforma del Sevier de texto completo, Science Direct. ¿Sí? Ojo con esas diferencias. Entonces, nada más se los quería mostrar porque a veces uno necesita generar su bibliografía y va guardando la información en una carpetita. Más adelante vamos a ver dónde lo vamos a guardar. Pero recuerdan que una de las preguntas era, yo tengo una revista que me interesa y quiero activar las alertas. Recordemos que aquí no estamos como tal en la navegación. Yo sé que ustedes ya son muy pilos, estamos en una generación donde las herramientas como Science Direct, que son muy intuitivas, no necesitan tanta capacitación del clic, sino de estrategias, ¿cierto? Entonces, nosotros somos maestros, somos estudiantes que estamos en pedagogía, vamos a pensarlo de esta manera, y yo encontré una revista dentro de Science Direct que los textos completos a mí me interesan. ¿Sí?
¿Cómo hago para que me estén llegando constantemente actualizaciones de esas revistas? Bueno, vamos a irnos entonces a Science Direct. Parte superior derecha de la pantalla, yo voy a poder identificar Journals and Books. Journals and Books me va a permitir a mí filtrar los contenidos disponibles que están dentro de Science Direct. A cada uno le va a salir un número diferente porque yo, por ser del Sevier, tengo acceso a todo en este momento, pero a ustedes les va a salir por lo general también dentro de la opción de suscripción. Si yo pongo suscribir, las opciones de lo que mi institución suscribe, les va a salir a ustedes a lo que tienen acceso, pero también tenemos de Open Access, o hay unas revistas que nosotros llamamos híbridas, que son estas revistas que tienen artículos de suscripción, pero también uno que otro de acceso abierto. Eso lo vamos a ver más adelante en otra sesión. Vamos a buscar entonces mi revista o mi libro sobre Teaching and Learning. Entonces, ¿qué encontré? Hay un libro sobre esa temática, pero por lo general va a ser en los títulos o palabras clave que se va a ver esta palabra que yo diligencié en este buscador, en este cajón de búsqueda, y aquí hay una revista, ¿no? Entonces vamos a irnos a esta como ejemplo. Creo que se ve muy pequeño, pero aquí voy a agregar. Bien. ¿Qué voy a encontrar en esta información de la revista? Voy a poder identificar los últimos títulos, el APC, costos por publicar. Bueno, aquí van a encontrar la información editorial de la revista y los artículos. Recordemos, Science Direct sí me da los textos completos, dependiendo también de mis accesos institucionales. Y aquí yo ya voy a poder consultar la información. Dentro de las páginas de la misma revista, ustedes van a poder hacer búsquedas, como por ejemplo Academic Curriculum, y ya me va a traer todos los artículos de esa revista relacionados a currículo académico, ¿sí? Eso por un lado, pero, ay, Tatiana, es que a mí me interesa saber cuando ellos publiquen que me llegue a mí una pequeña notificación al correo. Ah, bueno, vamos a seleccionar sign in. Ay, bueno, aquí me va a pedir que me logue a mi cuenta del Sevier, sino que yo ahorita estoy teniendo un problema, pero dentro de esta opción, ustedes van a poder generar sus alertas. Alertas cuando se genere una nueva tabla de contenido o alertas cuando se genere una nueva publicación. ¿Sí? Entonces, esa es una manera en la que yo como maestro puedo también promover, ah, bueno, salió este nuevo artículo, muchachos, vamos a leer esta información para la siguiente clase, ¿sí? Tenemos acceso por medio de Science Direct, se le manda nada más la liga y ellos ya deben tener esa responsabilidad de ir a biblioteca, solicitar sus accesos y asimismo traer la información, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de generar las diferentes alertas. Ay, listo. Pero también dentro de la posibilidad de generar mi bibliografía base, y por eso les dejé los resultados disponibles en Scopus, por favor levanten la manita quienes habían visto o ya conocían este dashboard. Esto que ustedes están viendo. Esto que ustedes están viendo, ¿ya lo conocían? ¿Ya lo conocían algunos? Muy bien. Algo que es muy interesante y sobre todo que es supremamente importante que ustedes conozcan es que Scopus tiene este dashboard de análisis de información. ¿Recuerdan el perrito que estaba muy angustiado de saber qué autores cito, cómo los cito, qué documentos son los más importantes, qué países son los que más están publicando? Bueno, eso Scopus a mí me lo va a brindar. ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué nos va a servir? Que los invito justamente a una sesión donde vamos a ver indicadores para generar un reporte de investigación. Entonces aquí estamos dentro de Scopus y en Scopus, en los resultados, vamos a analizar esa información. De esos 77.000 resultados que yo tenía, yo voy a tener mi dashboard dentro de Scopus, el cual me va a permitir a mí generar análisis de tendencias dentro de la investigación, como por ejemplo darme cuenta, vamos a tomar los últimos 5 años, vamos a analizar los últimos 5 años,
darme cuenta si esa temática en la que yo quiero investigar o publicar sí está teniendo una relevancia. Por favor, ignoren esto del 2024. 2024 no se ha acabado, pero vemos una tendencia al alza en la publicación. Ah, bueno, entonces de pronto sí vale la pena que yo publique sobre esta palabra clave, sobre esta temática, porque hay una tendencia a publicar sobre esta área. Pero también a mí me interesa saber autores. Ah, mira, aquí está el top 10 de autores que han publicado sobre esa temática que yo estoy buscando. Todo eso, aunque ustedes no lo crean, es creación de bibliografía, porque yo ya sé que esta señorita Yunus o señorito o Moreno o Hikes o Oliveira son personas destacadas, pero eso también nos sirve para un ejercicio que teníamos dentro de nuestros pasos de investigación de la sesión del día de hoy, y es colaboración, ¿sí? Ah, esta persona está publicando, voy a contactarla para ver si podemos trabajar en un artículo juntos, ¿sí? Uno tiene que ser muy movido en la investigación y tener este tipo de herramientas para identificar justamente autores. Otra pregunta. Levante la manita el que se quiera ir de intercambio. ¿Quién se quiere ir de intercambio? Vámonos de intercambio a Italia. Yo me quiero ir a Italia. ¿A ustedes les gustaría irse a Italia? Bueno, pero resulta que Italia no publica en esa temática que a mí me gusta. Entonces, de pronto no es tan buena opción. Muy bien, los que dijeron que sí, dentro del mismo dashboard yo voy a poder identificar, perdón, los países que más están publicando sobre esa área del conocimiento. Es que quiero una beca, es que quiero revisar si me sirve, porque están publicando más. Esto va a ir un análisis mucho más a profundidad, porque, ojo, no porque yo publique más, significa que sea de mejor calidad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a evaluar lastimosamente estos indicadores numéricos? Es difícil porque dentro de la ciencia termina siendo una gran discusión calidad, cantidad, pero ¿cómo vamos a medir esa calidad? ¿Sí? Cuando algo puede llegar a ser muy cualitativo en vez de cuantitativo. Entonces ahí vamos a tener una serie de discusiones más adelante sobre esos temas, pero, ay, bueno, yo me quiero ir a Estados Unidos porque ahí están publicando mucho sobre Teaching and Learning. Eso también lo pueden revisar. Verificar las instituciones que también están publicando bastante. Y esto sobre todo les va a servir a ustedes si están haciendo artículos de revisión o revisiones sistemáticas, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Tipo de documentos para saber si se está publicando más en artículos, en libros, sobre todo en Scopus, ustedes van a identificar un gran número de artículos, entonces yo tendría mucho cuidado con estas asunciones del tipo de contenido con el cual se está publicando en esa temática, pero es importante que yo lo sepa, ¿sí? Recuerden preguntas en la opción de preguntas y respuestas. No, no están viendo mi pantalla. Voy a conectar el chat porque me están diciendo que no ven mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Ah, ok, ok. Me asusté. Bueno, muy bien. Ya cerré el chat otra vez. Nos vamos a la presentación. Ya hicimos ese dashboard una vez más, Scopus, análisis de resultados y ahí vamos a encontrar la información. Es donde yo voy a empezar a generar mi bibliografía. Pero entonces vamos a hablar de esto tan importante que es creación de nuevo conocimiento. Vamos a nada más a recopilar esta información. Ya vimos palabras clave, ya vimos operadores booleanos que puedo generar estrategias de búsqueda, vi cómo buscar en Science Direct, vi cómo buscar en Scopus, pero bueno, yo quiero generar colaboración, Tatiana. ¿Cómo puedo generar colaboración? Yo sé que ya casi no, aunque salió una nueva cepa, pero quiero que ustedes me cuenten en el chat. ¿Ustedes se han hecho una prueba de PCR? Si no, ¿quiénes ya se hicieron una prueba de PCR?
Sí, ok. Bueno, tenemos aproximadamente más de 400 personas en la sesión, entonces estoy intentando aquí también manejar la parte de las preguntas, pero los estoy viendo. Entonces, listo, esto ya lo contesté, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, les presento, y en este momento ustedes están viendo el perfil de un investigador que fue uno de los principales investigadores para el desarrollo de las pruebas de PCR. ¿Y por qué se los comento? Uno, porque dentro de Scopus sí es muy importante que ustedes puedan identificar las temáticas de tendencia. Cuando yo estoy hablando de herramientas para el aprendizaje, para la enseñanza, también es importante que yo tenga herramientas que me permitan identificar la tendencia dentro de las temáticas que yo estoy impartiendo dentro de mi clase o en las temáticas con las cuales yo quiero publicar. Eso es mantenerme actualizado, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, les estoy presentando en este momento el perfil de la persona que nos ayudó en su momento con el desarrollo de las pruebas de PCR. Pero aquí hay un comportamiento supremamente interesante que quiero que ustedes visualicen. Déjenme nada más porque yo quiero aquí generar anotaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de los perfiles de autores de Scopus? Voy a tener aquí el nombre del autor, la universidad. Recordemos que todas las herramientas son hipermediales, es decir, cuando yo me hago clic a esta opción de la universidad, voy a ver la producción científica de esa institución dentro de Scopus. ORCID, hablemos también de identidad de autores. Tenemos un número de autor dentro de Scopus, tenemos un número dentro de ORCID, pero todo eso ya está de alguna manera trabajando en conjunto, así que cuando yo publique, si pongo mi ORCID, pues ya también dentro de Scopus se va a actualizar esta información y dentro de los metadatos de mi artículo. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo tengo este autor que al parecer es muy importante, pero vamos a ver primero la tendencia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de colaboración, yo también tengo que ver los perfiles con los cuales pienso colaborar. Ah, de pronto sí sabes más sobre esta temática, pero no sé, como que no lo están citando tanto. Ah, bueno, yo lo llamo y tengo una reunión con él para que revisemos qué estrategias también yo como investigador puedo implementar para promocionar mi investigación, etcétera. ¿Qué vamos a poder ver? Él empieza a publicar en revistas indexadas en Scopus desde 1994. Tiene una tendencia de publicación constante, pero sus citaciones no eran proporcionales a sus publicaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llega 2020, llega 2020 y nos llega la pandemia, que toquemos madera de que no nos vuelva a llegar algo así. Pero entonces este señor se pone a trabajar porque es una temática importante. Esto pasa mucho en medicina específicamente. Es una temática que tenemos que sacar ya los resultados, tenemos que publicar para que esa información la lean otros países, tengamos pruebas en todo el mundo. Ah, bueno, entonces él pasa de este pequeño pico de publicación a, 2020, un pico muy alto en publicación porque se empieza justamente a generar estas pruebas para la detección del COVID, pero ¿qué también pasa? Es una temática en tendencia, las citas se dispararon, ¿sí? ¿Y eso por qué es importante? Por ahí alguien me estaba preguntando del índice H. Aún en 2021 se mantiene justamente esa citación. 2020-2021 fue el hot topic, ¿cierto? COVID. Ya para 2022 no tanto y en 2023 a bajar, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros como autores, buscando colaboraciones, tenemos que evaluar también los perfiles de diferentes autores en los cuales nosotros estemos interesados. ¿Qué nos dice más del autor? Documentos publicados por el autor, 1215. Bueno, colaboraciones, estuvo trabajando con varias instituciones, etcétera, ¿no? Citaciones por documento. Imagínense,
perdón, de esos números de documentos hay 110.888 citas que se le realizaron a este autor, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Al índice H. ¿Qué es el índice H? Es una métrica muy extraña, me parece muy curiosa porque es el número de documentos que tiene el autor con el mismo número de citas. Es decir, por lo menos 132 documentos de este autor tienen 132 citas. Cuando tenga 133 citas y así va subiendo, y así va subiendo, ese es el índice H, ¿sí? Para que por favor lo tengan en cuenta. 132 documentos, 132 citas. Ese es el índice H para autores. Pero también vamos a identificar las temáticas que a él le interesa, lo vamos a ver, lo vamos a poder ver los documentos en los cuales él está publicando, pero eso es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta, las tendencias de publicación y evaluar por qué lo están citando tanto y por qué publicó tanto. En ese caso, pues era una emergencia ahora sí que de vida o muerte. Una vez más, voy a cerrar el chat para que ustedes vayan depositando todas sus preguntas en el Q&A. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo podemos también compartir información? Ya vimos todo este proceso, ya tengo autores. Ahora tengo mi clase de estudiantes con los cuales quiero compartir, por ejemplo, una serie de artículos de la revista donde generé alertas. Bueno, para esa herramienta y hablando desde mi experiencia personal, cuando estaba haciendo la maestría, cuando estaba haciendo también mi tesis de pregrado o de licenciatura, era supremamente importante que yo organizara todo el despelote de artículos. Ay, yo no sé qué tan viejitos estamos en esta sesión, pero yo soy viejita que me tocó guardar PDFs en USB. ¿Alguno le tocó? Levanten manito. Ay, mucha gente me dice que es una USB, pero a muchos nos tocó guardar información en nuestras USB y no sé si les pasó, no sé si alguien puede contar la triste historia, voy a contar, voy a activar el chat un momento. ¿Alguno de ustedes se le perdió la USB y ahí tenía la información de su tesis o la información de sus trabajos? Mejor dicho, a ustedes se les perdía esa USB y se les iba la vida. Perder la USB y la tesis, las 24 versiones. Dropbox también era una maravilla. Ujú. Pero eso llegó unos añitos después. Yo creo que aquí también estamos estas generaciones que sufrimos con ese tipo de tecnologías. Entonces, es supremamente importante que nosotros tengamos ya herramientas que existen en la nube, herramientas que justamente nos ayuden a guardar esa información, que no caigamos en una depresión por perder toda nuestra bibliografía de manera muy descuidada. Pero una de esas herramientas son los gestores bibliográficos. ¿M? Hay diferentes tipos de gestores bibliográficos. El gestor bibliográfico del Elsevier, que todos ustedes pueden utilizar porque es una herramienta que tiene una versión gratuita y también una versión institucional, pero en este caso es importante que ustedes tengan el que quieran. Así que para todos los gustos hay una herramienta. En este caso vamos a ver cómo podemos generar un poquito de colaboración dentro de Mendeley. Ojo, esta no es una capacitación de Mendeley, pero sí quiero que ustedes vayan asociando esta herramienta a algo llamado colaboración, ¿sí? Y cuando hablamos de colaboración, yo justamente dentro de mi Mendeley tengo mi biblioteca. Esta es la página principal de Mendeley. Ustedes pueden generar su cuenta, ustedes pueden generar toda esta información dentro de la plataforma, pero yo me voy a ir a mi biblioteca. ¿Y qué tengo yo en mi biblioteca? Por supuesto, ahí yo empecé a generar una serie de carpetas, ya me mandó al Reference Manager. Yo voy a tener una serie de artículos, voy a tener una serie de capítulos de libros, voy a tener una serie de información que me va a ayudar para mis tesis, ¿no? Entonces, yo me voy a mis publicaciones, voy a tener los recién agregados, en este momento no tenemos, pero permítanme un segundo, y las sesiones aquí. Entonces vamos a tener los grupos. Dentro de los grupos, ahí yo voy a poder generar una serie de carpetas en donde vamos a tener colaboración, ¿sí?
Colaboración, ¿por qué? Porque yo puedo compartir esta carpeta con una serie de investigadores, yo puedo organizar esta información. Aquí yo tengo Teaching and Learning como una sesión en la que yo voy a poder identificar diferentes artículos, cuándo se publicaron, los autores, pero todo eso yo lo voy a compartir, ¿sí? Voy a poder invitar miembros. Aquí yo tengo, pues, es mi grupito conmigo misma como ejemplo, pero aquí ustedes van a tener información para invitar más y más colegas. Aquí les va a salir cuántas personas pueden estar dentro de esa carpeta, pero si yo lo estoy utilizando para una clase porque tengo ese grupo disponible, pues lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que dentro de Mendeley, sí vamos a tener también esta opción de generar comunidad, de generar estos grupos. ¿Y qué más? Por supuesto, en el momento de que yo quiera escribir, puedo utilizar esas referencias que están dentro de esa carpeta de ese grupo, por ejemplo, un ensayo. Y no me dejarán mentir los maestros. Cuando ustedes ponen un ensayo, dejan unas lecturas base, ¿cierto? Y dentro de esas lecturas base, dentro de esos trabajos que ustedes trabajan con otras, con otras personas, pues es importante que ustedes puedan compartir esa información dentro de grupos, pueden compartir para que ellos vayan citando y así ya no hay excusa de no pude entrar a la información, no pude consultar esos artículos que usted me comentaba, ¿sí? Entonces, esta es la versión, por supuesto. Hay una versión desktop. Les voy a compartir también el tutorial de Mendeley para que ustedes tengan esa información fresca, ya que pasamos a Reference Manager. Pero es supremamente importante que lo vayamos asociando a nuestro día a día. Entonces, eso sería por la parte dentro de Mendeley, en donde yo tengo mis carpetas, en donde yo puedo incluir personas dentro de esas carpetas, donde puedo generar mis citas y mi bibliografía. Y esa es una herramienta justamente para guardar, compartir y gestionar la información. Recuerden, dentro de las bases de datos que hemos estado revisando en los diferentes cursos, Science Direct nos va a traer los textos completos de las revistas del Sevier. Scopus es la herramienta referencial donde yo voy a poder ver qué se está publicando, pero Mendeley es una herramienta que yo como usuario manejo, que yo administro y que yo le agrego el contenido. Esta es una herramienta netamente de gestión para compartir, para generar grupos, para que yo lo pueda utilizar más adelante en el momento que vaya a redactar mis investigaciones. Y ya con eso, pues luego vamos a hablar un poquito de la parte de publicación. Les recomiendo ir chismoseando una plataforma llamada Journal Finder, que la vamos a revisar en los siguientes cursos, y es para identificar las revistas del Sevier con las cuales yo voy a poder publicar en algún momento. Y por supuesto, ya para finalizar, como siempre, ustedes saben, estas van a ser sesiones de aproximadamente una hora y media. Les comparto justamente la opción de Researcher Academy, si ustedes quieren profundizar en información para funding, para cómo puedo convertir mi tesis en un artículo. Toda la información, por supuesto, está en inglés, pero también es importante que ustedes conozcan que estos cursos están disponibles dentro de la plataforma de Researcher Academy, que entregan adicionalmente su certificado. De mi parte y por el momento, eso sería todo, pero voy a revisar la parte de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a estar verificando el apartado para que podamos revisarlo entre todos. Si ustedes están teniendo problemas cuando utilizan Mendeley Web, es muy importante que, yo sé, esto suena de ingeniero técnico, ingeniero, no ingeniero, pero permítanme un segundo nada más, les agradezco mucho, voy a pausar pausar aquí porque me están saliendo unas cosas. Ok, me están desconcentrando. Cuando entren a Mendeley y les salgan este tipo de errores de plataforma, mi sugerencia es limpiar cookies, reiniciar el navegador, ¿sí? Si les pasa en el desktop, desinstalar y volver a instalar. Les voy a enviar un video para que ustedes tengan esa información presente de posibles preguntas y respuestas que puedan llegar a tener sobre Mendeley. Otra pregunta. Answer Live, esto ya quedó resuelto.
¿Es gratuito Mendeley? Sí, Mendeley tiene una versión gratuita que te va a dar 10 gigas de almacenamiento, pero también hay una versión institucional. Te sugiero, por favor, Iriam, que vayas con tu biblioteca y preguntes si de casualidad tienen Mendeley institucional. Pero sí hay una versión gratuita. Así que cualquier persona puede ingresar. Dentro del Sevier hay un curso para manejar Mendeley. Nosotros ya no estamos impartiendo como tal un curso para manejar Mendeley, pero hay unos recursos actualizados que les voy a estar compartiendo durante las sesiones. Alejandra, sobre los indicadores y métricas, te invito para la sesión de la siguiente semana, donde vamos a ahondar mucho más en esta parte de métricas y de evaluación, en donde vamos a revisar justamente la información de métricas para autores, métricas para revistas, métricas para instituciones. Hay diferentes tipologías, entonces para que ustedes lo puedan tener en cuenta, eso lo vamos a revisar en otras sesiones. Tun, tun, tun. Creo que ya no tenemos. Las sesiones grabadas se les va a enviar a los asistentes al finalizar la sesión. Entonces, muy bien, voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias a todos y les voy a estar compartiendo justamente la información en este instante sobre su certificado para que lo puedan tener en cuenta.